Esta primera ponencia se va a realizar desde aquí, desde la Universidad Jaume I, en Castellón, de forma presencial, y la va a impartir José Manuel Moreno Maroto, de la Fundación Innovarcilla. Y en este caso, esta presentación es una presentación invitada debido a un premio de tesis doctoral patrocinado por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, y lleva por título El árido ligero, una alternativa circular para una construcción más sostenible. Voy a compartir la pantalla para que podamos observar, podamos visualizar correctamente la presentación. Sí, empezamos y luego después. Vale, pues ahora probamos. Vale, pues cedo la palabra a José Manuel, cuando quieras. Voy pasando con cursor, ¿verdad? Simplemente. Ok. Vale, perfecto. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a presentar este trabajo. En este caso, como ya ha presentado Manuel, viene a estar directamente relacionado con el premio a la tesis doctoral de Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Y bueno, he querido hacer un pequeño resumen de la investigación que estamos llevando en los últimos años. Y en el caso del título, que es el árido ligero, una alternativa circular para una construcción más sostenible, pues he querido jugar precisamente con el término circular, tanto desde la perspectiva de gestión de residuos, de economía circular, como también la forma esférica que tienen los áridos ligeros. Bueno, pues me parecía divertido en ese sentido poner ese término. Aunque vengo de la Fundación Innovarcilla actualmente, sí que es cierto que el trabajo tiene asociado sobre todo a mi investigación llevada a cabo en la Universidad de Castilla-La Mancha y luego en colaboración con otras universidades como son la Universidad de Jaén y la Universidad de Sevilla. A ver si pasa. No me pasa el... A ver, voy a... No sé si es que va muy lento. Bueno, si ando... A ver, es raro, ¿no? Mujeres por las... Vale, perfecto. Vale, pues vamos a empezar con una breve introducción. Bueno, en primer lugar hay que ver qué es el árido. El árido es un material pétreo de naturaleza granular que se suele utilizar en el sector de la construcción y de hecho pues es un material altamente estratégico, ya que representa la segunda materia prima más consumida por el hombre solo por detrás del agua, y si hacemos de hecho un corte transversal de una ciudad pues podemos ver que el árido nos rodea totalmente, está en hormigones, está en edificios, obviamente, en el asfalto, en el subsuelo, nos lo encontramos en las vías, en jardines. En ese sentido, como digo, es un material muy importante, muy estratégico. Y dentro de las variedades de árido, pues tenemos una en concreto que se denomina como árido ligero, que se caracteriza por presentar una densidad muy baja. Esta densidad vendría a estar asociada precisamente a su estructura interna, de tal manera que, no sé si se aprecia muy bien la diapositiva, pero si hacemos un corte transversal de un espécimen, podemos ver que está conformado por una corteza y un núcleo, tal que el núcleo se caracteriza por presentar una elevada porosidad. Esta porosidad precisamente le confiere ciertas ventajas con respecto al árido convencional. Por un lado, favorece una mejora en el aislamiento térmico y acústico en aquellos materiales que lo componen. También, por el proceso de fabricación que lleva asociado el árido ligero, luego lo veremos, vendría a tener también una mejor resistencia al fuego. La porosidad también viene asociada a una mayor absorción de agua, debido, obviamente, a que puede presentar porosidad interconectada, y esta absorción de agua pues, puede ser útil, por ejemplo, en procesos de filtración o, bueno, pues como puedo postar en el siguiente punto, en el curado interno de hormigones. Porque dijéramos que la presencia de agua o el prehumedecido de los áridos ligeros previo a la utilización en pastas de hormigones puede favorecer lo que se conoce como internal curing o curado interno en función de la demanda de agua que tenga el fluido. También el proceso de fabricación favorece lo que es la inmovilización, la encapsulación de elementos peligrosos, que es algo que trataré más adelante. Y, por supuesto, una menor densidad supondría una menor carga al terreno, lo cual es positivo desde un punto de vista geotécnico, y a su vez pues, menores costes de transporte, de puesta en obra, y obviamente eso supondría menores emisiones a la atmósfera. ¿Qué aplicaciones, por tanto, tenemos? Pues muy variadas,
ingeniería civil y zootecnia, horticultura, jardinería, tejados verdes, agricultura en general, tratamientos de agua, por ejemplo, humedales artificiales, se puede utilizar los fluidos ligeros como medio de filtración, pavimentos. Bueno, el uso de pavimentos en España no está muy extendido, pero sí que en otros países, como en Estados Unidos, sí que tiene, dijéramos, una mayor salida comercial en ese sentido. Y especialmente, y yo creo que la parte que más nos interesa desde el punto de vista de este simposio es la aplicación en hormigón ligero. Bien, el proceso de desarrollo a partir del cual se forma la estructura porosa que hemos visto antes necesita, dijéramos, de dos factores. Por un lado, liberación de gases, esto siempre atendiendo a un tratamiento térmico, la liberación de gases por la descomposición térmica de determinados componentes, y por otro lado necesitamos que al menos parte de esos gases queden retenidos en una matriz mineral viscosa. De tal manera que si ocurre esto de manera simultánea, se produce lo que se conoce como bloating o expansión. Esto queda, en esta animación, queda un poquito más claro, de tal manera que si aplicamos un tratamiento térmico, normalmente por shock, por choque térmico, que se produzca de manera rápida y normalmente 100-2000 grados centígrados, normalmente cercanos al punto de infusión de incipiente de material, lo que podremos ver es ese desarrollo de corteza núcleo, formación de poros y finalmente expansión. En un trabajo que hemos publicado recientemente, lo que hemos podido discernir son que realmente el proceso de expansión consta de 3 etapas. No me voy a centrar en las 3 porque más de tiempo, pero sí que un resultado que nos pareció muy interesante es que realmente la última etapa, que es la expansión, requiere de muy poquito gas. Normalmente los autores siempre hemos estado trabajando en línea con añadir componentes que generasen volúmenes importantes de gas, pero hemos visto que con prácticamente un menos 0,1% del gas, digamos, potencialmente disponible por la muestra, es más que suficiente para desarrollar esa estructura porosa. Por tanto, en ese sentido, podemos decir que la liberación de gas es un factor que se ha ido sobrevalorando con el tiempo y, sin embargo, la viscosidad, el desarrollo de una matriz mineral suficientemente viscosa para atrapar estos, sería un factor mucho más decisivo. Bueno, a nivel industrial, el proceso de fabricación de áridos ligeros se da en hornos rotatorios y para ello pues, primero hacemos una etapa de mezclado, peletización, secado y finalmente la cocción en el horno, que será pues, en tiempos cortos, normalmente no excediendo los 30 minutos. Y bueno, algo interesante desde el punto de vista industrial es que se han ido utilizando de manera tradicional materias primas naturales, sobre todo arcillas, esquistos, pizarras, y eso obviamente conlleva una actividad minera con sus ruidos, sus emisiones, impacto paisajístico, obviamente el agotamiento de recursos naturales, lo que hace que tenga un componente ambiental negativo. Y de ahí que en ese sentido se está investigando mucho, nuestro grupo en concreto, y bueno, también incluso empresas están trabajando en ese sentido de utilizar residuos como materias primas para la fabricación de fluidos ligeros en línea con con los principios productivos de la economía circular. Y bueno, en base a esto, pues los objetivos de esta presentación serían el demostrar, en primer lugar, en base a un caso concreto de estudio, que se pueden fabricar áridos ligeros de calidad partiendo exclusivamente de residuos según los principios productivos de la economía circular. También comprender ciertos procesos físicos y geoquímicos que acontecen durante la sintetización y el posible impacto ambiental de estos, y demostrar la aplicabilidad de los áridos ligeros en hormigones ligeros, estructurales también, y que sean más limpios y más respetuosos con el medio ambiente. Bueno, voy a pasar a la sección de materiales y métodos. Por temas de tiempo no me puedo detener en temas de caracterización, así que bueno, voy a dar una serie de pinceladas y decir que en los últimos 5 años, con los grupos que he trabajado, esto sería un listado de materias primas con los que hemos estado investigando, y como podemos ver, la columna de color verde es la mayoritaria, que indicaría que estamos trabajando principalmente con residuos. Tenemos algunas arcillas por ahí, pero el grueso son residuos, y en función de su naturaleza, sobre todo si es naturaleza mineral o orgánica, pues utilizamos bien como componente principal o como aditivo. Como digo, por temas de tiempo, no me puedo detener en todos los ejemplos y voy a concretar en un caso concreto, para la redundancia, en este caso de 3 residuos, todos de corte de rocas ornamentales, en este caso descarte, granito y mármol, residuos de composite de fibra de carbono y también rechazos de sepiolito.
sepiolita desclasificada. Y de esta combinación de estos 3 residuos en concreto, pues bueno, pues tenemos alguna publicación y una patente. En el caso de los lodos de rocas ornamentales, nos los suministró la empresa Gramacén, localizada en Cuerva de Toledo. Y bueno, pues era un residuo que venía en forma de lodo, muy fino, que presentaba, dijéramos, una composición nominal de aproximadamente 80% granito, 20% de mármol. Lo que hicimos fue una molienda vía seca. En este caso, más que molienda, era una disgregación, porque el material ya tenía una granometría muy fina, por debajo de 200 micras. Y el rol sería actuar como componente principal. O sea, la idea era que se utilizase, dijéramos, como elemento estructural de la línea. Por otro lado, tenemos los desclasificadores de sepiolita. Estos nos los suministró la empresa Tolsa. Yo creo que prácticamente puede ser la única empresa que actualmente trabaja en la explotación de este tipo de arcilla. Y era un material que se caracterizaba por un tamaño de agregado pequeño, inferior a 500 micras, y por tanto no tenía salida comercial. En ese sentido, pues hicimos también una molienda vía seca por debajo de 200 micras y lo utilizamos como aditivo aglutinante, ya que este material presentaba una mineralogía rica, sobre todo, obviamente en sepiolita, pero también un contenido alto en morilonita. Eso hacía que tenía una plasticidad muy alta y con pequeñas proporciones nos ayudaba a generar la plasticidad adecuada que no tenían los lodos de granito, que eran prácticamente no plásticos. Y finalmente, pues los residuos de fibra de carbono, que nos los suministró la empresa IXA Aernova, que se dedica a la fabricación de piezas aeronáuticas. El residuo se considera o se clasifica como composite preimpregnado, que lleva una resina epoxi, y lo que hicimos fue también hacer una molienda por debajo de 500 micras, y el principal rol que tenía era, digamos, desarrollar los poros que necesitábamos en la. Bien, bueno, las mezclas entonces, ¿cómo las conformamos? Como indico ahí, estos son porcentajes en peso, un 90% de lodos de granito y de mármol, lo combinamos con un 10% de sepiolita, con lo cual ya tenemos una plasticidad adecuada para poder extruir y trabajar con el material. La mezcla resultante, a su vez, la combinamos con fibra de carbono en porcentajes de 2,5, 5 y 10% en peso, con lo cual en este ejemplo voy a mostrar, pues tendríamos 4 mezclas de partículas. Intentando emular el proceso industrial, pues hicimos un mezclado, le añadimos el contenido de humedad óptimo. Este contenido de humedad óptimo lo desarrollamos también a través de una investigación de mi tesis doctoral, basado también en los lípidos de Atterberg. Hicimos una extrusión, una extrusora de tamaño de laboratorio, pequeñita, cortamos el material extruido de manera manual y finalmente peletizamos también de manera manual el material y lo secamos. Bien, pasamos ya a la fase de sintetización y lo primero que hacer es precisamente programar qué temperaturas tenemos que trabajar. Utilizamos 1100, 1125, 1150 grados, siendo 1150 grados la temperatura de trabajo máxima, porque había ciertas mezclas que si accedíamos a esa temperatura alcanzábamos temperaturas, dijéramos, o condiciones de fusión incipiente, especialmente en la superficie, y eso hacía que los pellets se pegaran o se unieran entre sí o se unieran a las paredes y a su vez aplicamos 3 tiempos, 4, 8 y 16 minutos, que se corresponderían con tiempos cortos, medios y largos, respectivamente. De ahí que, pues, en principio y de manera teórica tendríamos 36 posibles variedades. Bien, como decía anteriormente, intentando emular el proceso de fabricación industrial, hemos utilizado un horno rotatorio de escala de laboratorio y las condiciones utilizadas fueron de una velocidad de rotación de 2,5 revoluciones por minuto. Aplicamos también un precalentamiento de 20 segundos simplemente para evitar un posible estallido de los pellets. Debido al tamaño del horno no podíamos hacer tandas mayores de 25 o 30 especímenes por cada cocción y una vez el material se coció durante el tiempo que habíamos establecido, pues se conducía hasta el final del tubo, que había una bandeja y se producía un enfriamiento rápido. Pasando ya a resultados y discusión, en primer lugar, voy a centrarme más en lo que son las propiedades tecnológicas del material. Este sería, la imagen de arriba indicaría el aspecto externo, digamos, la corteza de los áridos, y el núcleo aparece abajo, en el cual, pues son, dijéramos, trozos obtenidos tras hacer ensayos de resistencia a aplastamiento.
Y lo que podemos ver es que aquí hay una zona, esta zona que ahora marco en color rojo, en la cual no hemos podido obtener resultados, no hemos podido obtener variedades. Esto se debería pues, a que al aumentar la energía de sintetización se han producido condiciones de fusión en el material y creemos que podría estar directamente relacionado con la descomposición exotérmica de la fibra de carbono o al menos de partes de sus componentes. De hecho, el material, cuando no contenía fibra de carbono, incluso podríamos haber cocido a 1175 grados. Y sin embargo, pues aquí lo que vemos es que la temperatura se reduce. Esto puede ser positivo desde un punto de vista ambiental, ya que nos implicaría poder trabajar en condiciones de cocción con menos demanda energética. Como digo, para ya centrarme en propiedades tecnológicas, bueno, como hay un montón de variables, lo que utilizamos es una especie de matriz de colores, por poner tantas curvas. Y bueno, en primer lugar, en la densidad vemos dos tendencias. En primer lugar, si no añadimos la fibra de carbono, lo que vamos a ver es que en líneas generales, al aumentar la energía de sinterización aplicada, se favorece un incremento de la densidad. De tal manera que en aquellos especímenes o aquellas variedades que ponemos NL, que significan no ligero, no cumplirían con la norma. En este caso estarían por encima de los 2 gramos centímetro cúbico de densidad de partícula. Y esto vendría obviamente relacionado con una mayor sinterización y un descenso de la porosidad. Y a su vez queda de manifiesto en un descenso del tamaño de los materiales, debido a esta sintetización tan intensa. En cambio, si añadimos los residuos de fibra de carbono, y pues lo que vamos a ver, y hablando digo, en términos generales por temas de tiempo, es que al aumentar ya sea la temperatura o los tiempos, en general lo que se produce es un descenso de la densidad e incluso podemos ver a 1150 grados, que es la temperatura más elevada, tenemos densidades muy bajas, por debajo de densidad de partícula por debajo de 1,30 gramos centímetro cúbico, indicativos también de que se ha producido un aumento volumétrico, un proceso de expansión, que es también lo que buscábamos. De hecho, en estas fotografías tomadas por SEM para 1100, 1125, 1150 grados para una formulación similar, lo que podemos ver es que efectivamente al aumentar esa energía de sintetización se tiende a generar más poros y no solo eso, sino que el volumen, el tamaño del poro es mucho más remarcable. Esto queda aún más de manifiesto si comparamos en esta diapositiva el tamaño de unos áridos con otros a 1150 grados, que son los que hemos obtenido mayor volumen, en los cuales hemos tenido un índice de expansión del 5%, por encima del 5%, perdón, y de hecho si lo comparamos cuando ya no añadimos fibra de carbono, vemos que la comparación, vamos, es odiosa, lo que se suele decir. Tenemos un tamaño de árido ligero a 1150 grados con fibra de carbono muy grande y en el caso del material que no expandió, pues se ve que presenta un diámetro mucho más reducido. Bien, en el caso del núcleo también algo interesante es ver que según aumenta la temperatura o tiempo de sinterización, se tiende a incrementar también la intensidad del color negro. Y a su vez, no solo eso, sino que vemos, en este caso se ve que brillan, vemos que hay fibras que incluso han sido capaces de aguantar el proceso de cocción, son fibras no quemadas. Y esto vendría a estar directamente relacionado con la aparición de condiciones reductoras, condiciones en las que la concentración de oxígeno es baja, lo cual favorecería también la formación de óxido ferroso. Este óxido ferroso es un óxido muy importante en los fluidos ligeros, ya que favorece el desarrollo de una viscosidad adecuada, precisamente para tapar los gases y desarrollar una estructura porosa. En lo que se refiere a resistencia mecánica, en este caso ensayos de aplastamiento, dijéramos que sometemos a compresión a los áridos, a los especímenes individuales, lo que hemos obtenido pues es lo que aparece aquí. Obviamente, cuando no añadimos fibra de carbono, la resistencia mecánica tiende a incrementarse con la energía de sintetización, pero bueno, no nos interesa mucho porque en este caso no hemos obtenido, dijéramos, las densidades bajas que necesitábamos, pero sí que cuando añadimos la fibra de carbono, ya sea un 2,5, un 5, un 10%, vemos una serie de tendencias que las podemos a su vez subdividir en dos tramos. Por un lado,
cuando la temperatura de sintetización es relativamente baja, 1100 grados, lo que podemos ver es que según aumenta el tiempo de sintetización y el porcentaje de fibra de carbono, se produce un aumento de la resistencia mecánica. Lo digo en líneas generales, hay algunos cambios de tendencia, pero no me puedo detener en explicarlo. Y en el caso de 1125, 1150 grados, que ya dijéramos son temperaturas de sintetización muy intensas, lo que vemos es más bien lo contrario. Se tiende a disminuir la resistencia mecánica. En todo caso, sí que es destacable y notable que hemos obtenido dos variedades, una resistencia del grano individual por encima de los 100 megapascales, en este caso creo que eran de unos 12 megapascales, y bueno, es algo a tener en cuenta porque estamos hablando de áridos porosos y a su vez muy resistentes. Obviamente, los descensos o valores bajos de resistencia mecánica que pueden estar asociados o bien a una baja sintetización, normalmente si aplicamos una temperatura, la temperatura más baja en este caso, que sean 1100 grados o tiempos cortos, por 4 minutos, y si aplicásemos, dijéramos, temperaturas muy altas, por ejemplo a 1150 grados, vendrían a estar asociados con el desarrollo de porosidad. Mientras que por el contrario, valores altos vendrían a estar asociados creemos también a la descomposición exotérmica de la fibra de carbono, que favorecería condiciones de sintetización intenso a nivel local. También el desarrollo de una corteza más o menos gruesa puede favorecer el incremento de resistencia mecánica, y la presencia de esa fibra de carbono que hemos dicho anteriormente creemos que podría también reforzar en cierto modo la estructura del material. Y en definitiva, en ese sentido, lo que hemos visto es que hay un mejor equilibrio entre resistencia mecánica y densidad con la adición de los residuos de carbono. Bueno, también hemos hecho un estudio de comportamiento mineralógico, de cómo afecta la sintetización y de la formación de fase amorfa. Voy a poner dos o tres diapositivas en este sentido. Simplemente en esta primera lo que podemos ver es que cuando fabricamos el árido y lo cocemos, se produce una destrucción completa de ciertas fases, como puedan ser los filosilicatos y puedan ser los carbonatos, en este caso teníamos calcita, y una disminución muy notable de otras fases, como pueden ser la plagioclasa, el cuarzo y la feldspato. De igual modo, se han neoformado fases cristalinas, en este caso augita, un porcentaje relativamente bajo, pero lo que es más notorio es esa G que muestra ahí, que es el material amorfo, en el cual obtenemos valores por encima del 70%, en esta variedad en concreto. Obviamente, si comparamos qué factor afecta más, qué variable me afecta más, si la temperatura o el tiempo, vemos que la temperatura, dijéramos, es más determinante a la hora de destruir las fases cristalinas. Y desde un punto de vista tecnológico, el desarrollo de fase amorfa queda demostrado en este gráfico, en el cual vemos que cuando se desarrolla aproximadamente más del 50-55% de fase vítrea, lo que tiende a ocurrir es un cambio en el tipo de porosidad. Pasamos de una porosidad interconectada abierta a desarrollarse especialmente una porosidad de tipo cerrada, que es precisamente la que nos interesa, que es la que precisamente favorece el aumento en volumen, que favorece ese, dijéramos, hinchamiento como un globo que debe experimentar el árido líquido. Otra parte del estudio se ha basado en comprender el fraccionamiento y la movilización o inmovilización de elementos en las distintas fracciones que pueda tener la materia prima original según la sintetización. Para ello hemos utilizado un método que se denomina BCR, en el cual lo que hacemos es aplicar una serie de reactivos de tal manera que nos permiten obtener los elementos en función de su grado de unión con las distintas fracciones, de su fortaleza, de lo fuertemente unidos en que se encuentren. De tal manera que la primera fracción sería la más débilmente ligada, que es lo que se conoce como fracción biodisponible, en el cual los elementos estarían absorbidos a la superficie, estarían unidos a carbonatos, serían solubles. Luego tendríamos la fracción 2, que es fracción reducible, que estaría asociada a óxidos, hidróxidos, litio y manganeso. También tendríamos, por otro lado, la fracción oxidable, que sería la tercera fracción, unida a materia orgánica y sulfuros, y podríamos decir que estas tres fracciones, la 1, la 2 y la 3, serían aquellas en las cuales los elementos pueden ser liberables en condiciones ambientales normales, ¿no? Por último, tenemos un residuo final, que sería lo que se conoce como fracción residual, y en ella estarían los metales, los elementos encapsulados, ¿no? No estarían disponibles para condiciones ambientales.
Para medir esto simplemente utilizamos ICP y lo medimos para 33 elementos, ICP masa, perdón, lo medimos para los 33 elementos, a 33 elementos incluyendo los principales metales. Y bueno, simplemente había varias tendencias, pero vemos que el comportamiento más común y más observado es, por ejemplo, el que muestro aquí para el bario, en el cual vemos que según aumenta la energía de sintetización, ya sea fuera por el tiempo, con el tiempo o la temperatura, veíamos que las fracciones 1, 2 y 3, las fracciones liderables en condiciones ambientales, tendían a reducirse de tal manera que aumentaba la fracción residual. Es decir, se producía una redistribución de esas fracciones a la fracción inerte, ¿no? Obviamente esto es importante desde un punto de vista ambiental, ya que supondría una reducción del riesgo de lixiviación de estos elementos. Esta última parte ya me voy a centrar en un caso práctico de hormigón, de la aplicación de algunas variedades en hormigón ligero, que lo llevé a cabo durante una estancia predoctoral en la Universidad de Sevilla. Para ello seleccioné la variedad más resistente, que tenía una resistencia al aplastamiento por encima de 12 megapascales, la variedad más ligera, y también fabriqué una variedad intermedia. De tal manera que estas tres variedades tenían un 2,5% de dióxido de carbono, se cocieron durante 4 minutos y los tiempos fueron de 1125, 1140 y 1150 grados respectivamente. Y a su vez, pues comparamos con un árido ligero comercial, que es Argex, un árido de densidad convencional, de Ashers, y aparte preparamos probetas de mortero. Bueno, las probetas que conformamos eran de tipo prismáticas, como las típicas de mortero, que se suele, según normativa, de tal manera bueno, que tenían las dimensiones de 40 por 40 por 160 milímetros. La relación árido-grosso-arena fue del 50% en volumen y utilizamos dos relaciones de agua-cemento, 0,45 y 0,55. Y ya pasando pues, a las propiedades tecnológicas obtenidas, lo que vemos es que si nos centramos en las barras de color verde, que son precisamente nuestras variedades, las fabricadas con los áridos desarrollados en esta investigación, vemos que cumplimos con la normativa, en este caso con valores de densidad por debajo de los 2 gramos por metro cúbico, y en algunos casos, por ejemplo, la variedad cocida a 50 grados, veríamos o vemos que están en valores similares a los de Argex. En este gráfico, pues lo que se demuestra es algo obvio, que hay una relación lineal y directa entre la densidad del árido grueso y la densidad del hormigón obtenido. Bueno, a nivel de conductividad, de porosidad abierta, lo que vemos también es que nuestros valores se encuentran bastante por debajo de los de Argex, y esto pues, podría ser positivo, ya que podría suponer una menor absorción de especies iónicas, como pueden ser cloruros o sulfatos, que pueden afectar a la durabilidad del hormigón. En lo que se refiere a resistencia mecánica, los valores de flexión también vemos que son bastante buenos, y centrándome más en la resistencia a compresión, por ser un parámetro mucho más estandarizado y utilizado, vemos que tenemos valores por encima de los 25 megapascales, en algunos casos, por ejemplo, para las variedades cocidas a 125 grados duplicamos ese valor, estaríamos, por tanto, cumpliendo con la normativa más aproximadamente para usos estructurales. También es notable cómo nuestros valores son también mucho más altos que los de Argex y son en algunos casos muy similares a los de hormigón convencional y los de también medimos la conductividad térmica y bueno, también vemos que en este caso estos valores están muy por debajo de los del hormigón convencional del mortero, y en algunas variedades, de nuevo el árido más expandido, con valores similares a los de Argex. En definitiva, si hacemos un balance, una ratio entre las propiedades mecánicas y físicas, poniendo en el numerador la resistencia mecánica y en el denominador la densidad y la conductividad térmica, vemos que nuestros valores son los más elevados y que indicarían un mejor equilibrio entre las propiedades. Y simplemente para concluir, con este ejemplo concreto, pues he querido mostrar que se ha demostrado que la aplicación de la economía circular tiene cabida
en la fabricación de materiales de construcción sostenible, como son los áridos ligeros. A pesar del uso de residuos como materia prima, las propiedades tecnológicas de los áridos ligeros cumplen sobradamente con los estándares de calidad para este tipo de productos, incluyendo los hormigones ligeros desarrollados a partir de ellos. Además de los beneficios asociados a la valorización de residuos, desde el punto de vista ambiental, el uso y fabricación de áridos ligeros puede suponer la inmovilización de metales pesados en la estructura, un menor consumo de combustible asociado al transporte y puesto en obra, un menor consumo energético en la aclimatación de edificios, como digo, debido a la baja conductividad térmica de este tipo de hormigones, entre otros aspectos. Y quería terminar diciendo pues, algunos retos que serían interesantes y futuras líneas de investigación. Por ejemplo, he puesto ahí ganar terreno al árido convencional, cuya producción, conservación y mantenimiento es mucho más respetuoso con el medio ambiente. Y en el caso del árido ligero, no vamos a decir que todo es color de rosa, creemos que es interesante también desarrollar técnicas alternativas a la sintetización. Ahí he puesto destacar especialmente la activación alcalina, la polimerización, también de residuos y puede ser a bajas temperaturas. Y es una línea de estudio que queremos abordar en breve y que hay algunos trabajos publicados. Y nada más. Espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. José Manuel. Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta aquí en la sala o de forma online? Perdona, sí. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Sí, por aquí. Me ha encantado la charla, José Manuel. Yo solo quería hacer una pregunta. En la aplicación ya de estos áridos en los hormigones, al ser tan circulares estos áridos, ¿afectan alguna porosidad, qué sé yo, comparando con otros áridos que no sean tan circulares? Porque supuestamente creo que estos áridos son bastante circulares. No sé si en porosidad habían hecho algo de comparar con áridos tradicionales y cómo afecta en la porosidad eso. Sí, obviamente tienden a tener una mayor porosidad, pero eso tiene su punto positivo y su punto negativo. Como digo, por ejemplo, el que presente una mayor porosidad abierta, puedes tener el punto positivo de que si tú los aplicas de manera prehumedecida, que es de hecho como se suele hacer, favorece lo que se llama como curado interno. El curado interno de los hormigones viene a ser que lo que hace es que cuando el cemento empieza a curar y a fraguar y necesita tiene una demanda de agua, la obtiene directamente del árido. Favorece la salida a partir de los poros, ¿no? Y eso a su vez favorece, dijéramos, una mejora de lo que se conoce como la interfacial transition zone, la zona de transición interfacial, un mejor contacto entre la pasta de cemento y el árido. Esto, con los áridos, dijéramos, convencionales, muchas veces es una parte que flojea y que afecta a la durabilidad, porque si hiciéramos una foto de microscopía SEM, por ejemplo, en áridos convencionales, en esa zona, en la zona donde está tocando el cemento con el árido, veremos que hay una especie de hueco. Es como una especie de espacio, es un espacio microscópico, pero que en definitiva se afecta a la resistencia mecánica. Y en ese sentido, este tipo de áridos sí que favorece eso. Favorece, como digo, afecta no solo a un mejor curado, sino a una mejora de la resistencia mecánica en ese sentido. Es verdad que si puedes hacer un reemplazo parcial, no tienes por qué preparar un hormigón a 100% utilizando árido ligero. Puedes hacer un reemplazo parcial en el cual consigas altas resistencias y al mismo tiempo favorezcas el curado. No sé si... Vale, yo tengo una curiosidad. Cuando habéis fabricado hormigones, el reemplazo del árido, ¿estás hablando del fino o también de los gruesos? ¿Habéis hecho algo? Es decir, porque el fino son hasta 2 milímetros aproximadamente, los gruesos pues superiores. ¿Habéis hecho algún reemplazo de superiores, de los áridos gruesos? Bueno, realmente hemos... no sé si te he entendido bien la pregunta. De fino hemos utilizado la arena silícea normal, convencional. Y de árido grueso hemos utilizado 100% el árido como viene. Es cierto que también por la metodología utilizada era, dijéramos, un árido de diámetro fijo. No pudimos hacer una granulometría, utilizar una granulometría bien graduada, porque a nivel de laboratorio y como trabajamos nosotros,
teníamos que eliminar la granulométrica. En ese sentido, entonces siempre trabajamos con un tamaño de árido en torno a 9-10 milímetros de árido grueso, ¿vale? Pero vamos, no hemos hecho reemplazo realmente de árido, de reemplazo parcial, que puedas decir árido grueso del 50% normal y árido grueso ligero del 50%. Y una última curiosidad. En cuanto a las propiedades térmicas, habéis hecho temas de conductividades, pero ya del bloque del hormigón. Por separado, es decir, de tu árido has hecho esa propiedad térmica y comparándolo con una arena comercial, por ejemplo. No, la conductividad térmica la hemos hecho directamente con las probetas de hormigón. Hicimos simplemente como eran probetas prismáticas, era el sistema HOT-DISC, era lo que utilizamos. Pues muy bien, muchas gracias. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, José María. Sí, bueno, respecto a la porosidad que se veía en algunas de las imágenes que has mostrado, se obtenía mayor porosidad, pero en cambio el poro era mucho más grande al aumentar la temperatura. O sea, evidentemente lo ideal sería, desde mi punto de vista, es que la porosidad fuera muy grande, pero evidentemente el tamaño de poro fuera muy pequeño, de forma que la resistencia mecánica mejoraría porque habría mejor reparto de cargas. Entonces mi pregunta es si habéis probado algún tipo de aditivo para retener los gases y mejorar la distribución de la porosidad para, en lugar de obtener poros tan grandes, obtener la misma porosidad, pero en cambio con tamaño de poro mucho más pequeño. No, realmente el aditivo que hemos utilizado porógeno en este ejemplo es el de, como digo, el de la fibra de carbono, y con lo que hemos jugado es con otras variables como son la temperatura y el tiempo. Simplemente sabíamos que si aplicamos temperaturas mucho más elevadas, o sea, las más altas, que siempre son las que se suele trabajar en áridos ligeros para conseguir esa viscosidad que necesitamos, vamos a obtener podríamos decir que el número de poros tal vez sean muy parecidos, pero es verdad que el incremento en volumen va a ser mucho más notorio. De tal manera que si lo que queremos es ganar resistencia mecánica, lo que hacemos es simplemente trabajar a temperaturas más bajas. De hecho, bueno, las diapositivas, no sé si se aprecian por ahí, pero bueno, se podría ver, no sé si podemos echar un ojo rápido. A ver, salimos y voy directamente mejor, ¿no? Bueno, sí, en cualquier caso, era simplemente eso. Es que tal vez como la presentación he querido decir muchas cosas en poco tiempo. Si nos vamos a la de resistencia mecánica. Baja. Sí. Por ahí ves despacio ya, ¿vale? Baja. O para atrás, mejor dicho. Para atrás. No, que siga así. Bueno, por ejemplo, para aquí, esto. Aquí vemos, esto es un ejemplo en el cual tenemos dos temperaturas, 1125 y 1150 grados. A esos 1150 grados podríamos decir que tenemos en lo que es, por decirlo de una manera, el número de poros, de otro modo, serían parecidos, ¿no? Lo que pasa es que ocurre esa expansión, se produce ese aumento volumétrico y es lo que, pues eso, lo que precisamente favorece un descenso de la resistencia, que en este caso, no sé si se ve bien, pero estaría por debajo de los 5 megapascales del árido individual. Sí, Sin embargo, ya podemos ver como a 1125 grados, aún teniendo porosidad, teniendo un árido ligero, porque cumpliría con la norma, es cierto que no va a tener la misma ligereza, la misma densidad, vemos que la resistencia mecánica ya es mucho más alta. Incluso podemos ver cómo esos tiempos de 4 y 8 minutos podemos superar los 10 megapascales, que en este caso creo que tenían unos 12 megapascales de resistencia. Entonces, es con eso que nos jugamos con las condiciones. En cualquier caso, siempre el objetivo principal en la fabricación de áridos ligeros no es tanto la resistencia mecánica, sino más bien el desarrollo de una baja densidad. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Toma, te hago entrega de un pequeño obsequio de parte de la Sociedad Cerámica y Vidrio debido al premio de la tesis doctoral. Pues muchísimas gracias, por supuesto, a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.